Telemar, por supuesto, en esta noche de lunes 28 de julio del 2014, ya muy próximo a iniciar el mes de agosto. La próxima semana, el jueves 7 de agosto, se llevará a cabo el quinto informe de actividades de trabajo del gobernador Ortega Bernés. Le estaremos llevando toda la información. Pero esta noche tenemos muchos temas importantes, sobre todo este asunto de la ley de alcoholes, de los operativos que se han hecho. Este fin de semana se destruyeron casi 7,000 envases de bebidas alcohólicas, y el anuncio que se hace también este fin de semana de una consulta pública que se llevará a cabo en los próximos días, este mes de agosto, de lo que será esta nueva ley de alcoholes. Para platicar de eso y de mucho más, doy la bienvenida, como siempre, a mi compañero y tocayo, Jorge Sansores. Tocayazo, ¿qué onda? Jorge, buenas noches, bienvenidos aquí. Ahora, así es que la ley esta de alcoholes y la cero tolerancia, etcétera, ha causado muchísima polémica, no porque sea una ley que no quieran los empresarios o que no quiera la gente, sino por la manera tan drástica en la que se está llevando a cabo, después de la mala costumbre que tenemos los campechanos de salir tarde y de meternos temprano, cuando aprovechamos ir a los bares, a las cantinas, a los restaurantes y a los antros. Entonces ahora empieza una campaña demasiado fuerte por parte de esta administración. Curiosamente, cuando estamos encaminados al quinto informe de gobierno, después de 5 años de administración, donde no se había visto nada, y empiezan a clausurar de manera pues inmediata centros nocturnos, mini supers que operaban 24 horas, empiezan a quitarle a la gente lo que toma, etcétera. Pero esto lo hacen, Jorge, de una manera pues muy brutal. Fíjate que lo que se refiere a esta ley de antialcohol y a estos operativos, el gobernador indicó que se va a mejorar la ley para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias, permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas, sin que haya el ánimo de relajar las normas con base en las malas costumbres. Pero sí dijo que vamos a cambiar lo que se tenga que cambiar y adecuar lo que se tenga que adecuar, recogiendo la voz de los empresarios y de representantes de grupos sociales en esta propuesta de una consulta general que se va a hacer obviamente entre los involucrados, los empresarios del ramo y las autoridades, que se hará llegar al Congreso del Estado. Fíjate que este asunto de invitar a la gente y a los padres de familia a que los niños salgan temprano, o los chamacos, los muchachos, no los niños, sino los jóvenes, salgan temprano y regresen más temprano a su casa, no está mal. No, claro. Hay otras épocas donde en Campeche, bueno, amanecía realmente en diferentes discotecas, en diferentes antros, y eso fue en otros años, pero sí se presta a que haya accidentes, a que pasen cosas desagradables. No está mal. El asunto aquí es el asunto de los clandestinos. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque se habla de que los clandestinos no se clausuran o no pagan multas. Los clandestinos van a la cárcel. O sea, el clandestinaje no puede ser tolerado, ni consentido, ni solapado. Y aquí el problema es que hasta ahorita, que yo sepa, no se ha clausurado ningún clandestino. Fíjate qué curioso. Y los hay. Hace 2 o 3 programas platicábamos acá precisamente de eso. En Campeche todo se sabe, no porque seamos chismosos, sino porque simple y sencillamente somos muy comunicativos y Campeche es muy pequeño. Y entonces todo el mundo conoce muchísimos clandestinos, o todos conocemos muchos clandestinos. No voy a mencionar nombres, pero hay clandestinos muy conocidos. Hay supers o hay gente también conocida de nombre, de renombre, que en pleno centro histórico vende botellas de whisky importados de la zona libre. Sin los sellos de Hacienda. Claro. Y entonces, si es del dominio público, yo creo que la autoridad, la inteligencia policíaca que hay en Campeche debe también tener conocimiento de estos lugares para poder atacarlos abiertamente. Digo, con una orden del juez pueden romper una puerta, o bueno, sin tener que romperla pueden tocar y pueden entrar para ver esto, sin tener que transgredir. Aquí la situación, y esto es algo que llama mucho la atención, dice el gobernador, que se compromete a garantizar que los operativos en bares, cantinas y centros nocturnos se apliquen con respeto a los derechos humanos, pero sin dar marcha atrás a los operativos ni consentir a nadie, porque se trata de un asunto de salud y seguridad que nos conviene a todos. Ahí va la primera pregunta. ¿Dónde están las personas o los visitadores de derechos humanos cuando llegan 40 o 50 elementos encapuchados con armas largas a un centro nocturno, a un bar o un restaurante, que lo primero que generan es confusión y pánico entre la gente, porque lo que están haciendo es amedrentar? Sí, una intimidación. Y la segunda es, si es un asunto de salud, bueno, entonces yo creo que el ataque
no tiene que ser directamente al bar, sino tiene que ser una cuestión ya más psicológica, con campañas de concientización para que los jóvenes se alejen más del alcohol. Fíjate que lo declaró el secretario de Finanzas, Tirso de la Gala Gómez, y nos dice que la Constitución Política establece en el artículo 117, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados podrán dictar leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. Por lo tanto, en 1996 se emitió la ley en la materia y la cual hoy se aplica. Y ahí lo que tú mencionas de que el alcohol es parte de la cultura de la sociedad, pero su consumo en exceso genera daños prolongados. No se trata de prohibirlo, sino de comprender la importancia de actuar con moderación y responsabilidad. Y está bien, pero aquí la pregunta sería, ¿a dónde está el secretario de Salud? Porque si se está diciendo que el alcoholismo es un problema que hay que moderar, que no es el asunto de prohibirlo, porque tampoco es una cuestión que se vaya a satanizar y a decir que nadie puede tomarse una copa o dos, sobre todo si es mayor de edad, ¿a dónde está el secretario de Salud y la Secretaría de Salud haciendo las campañas pertinentes, ya no digamos contra el suicidio, porque yo no he visto ninguna campaña que funcione contra el suicidio, no, claro. Y que lo dije en mi artículo en el periódico Tribuna, es insuficiente lo que la Secretaría de Salud ha hecho en referencia al suicidio, no ha hecho campañas, no, su política no ha sido la adecuada, pero bueno, ese es otro boleto y parece insuficiente, sino en esta cuestión del alcoholismo, donde haga campañas mediáticas, publicitarias, no sé, en las escuelas, en las universidades, dirigidas a los jóvenes y también a las personas adultas para que no consuman tanto alcohol. La aplicación de la ley está bien. Creo que el consenso va a traer cosas buenas, porque se va a permitir la opinión de los empresarios. Sí, por supuesto, y no nada más de los empresarios, debe ser de la sociedad en general, también, porque ha sido también sí, muy lastimada y vulnerada. Y repito y reitero esto porque es Vox Populi, esto la gente lo comenta en las calles, la gente lo comenta en redes sociales, el hartazgo de ver que lleguen 20 o 30 policías. ¿A ti te ha tocado, no? ¿En algún sí, me lugar? tocó en dos ocasiones recibir en una ocasión al subsecretario de Seguridad, que llegó con muchos encapuchados, con gente verdaderamente prepotencia por parte de los agentes, no por parte de él, eso sí lo debo decir. Juan Gabriel Ávila se comportó como todo un caballero. Desafortunadamente no todos tienen la misma educación. Y yo siento que si vas a dar un aviso al dueño del negocio, a la gerencia, etcétera, no tienes por qué llegar de esa manera con tanta gente. Yo creo que debe llegar un equipo conformado por las principales autoridades, llamarle y decirle, óyeme, no estás cumpliendo con el horario, hay menores de edad, hay gente fumando, lo que pudieran encontrar negativo. Sí, que está prohibido. Y a partir de ese momento, ponerle la multa y que los dueños del bar sean los encargados de decirte que te retires. En otra ocasión, en otro lugar, pusieron un montón de patrullas en la puerta, no dejaban ni siquiera que la gente saliera y empezaron a revisar a las personas como si fueran delincuentes. Ese es un problema porque están violando las garantías individuales de las personas, como el libre tránsito, la libertad de reunión, la libertad de expresión, porque en ocasiones han dicho, si dices algo, te parto la madre. Perdón la expresión, pero lo dicen los policías por la falta de educación que tienen la gran mayoría de ellos. Y entonces, si empezamos a permitir esto, pues ¿en qué estado vamos a vivir? ¿En el estado de Campeche o en el estado de sitio? Bueno, o en Cuba o en la Unión Soviética, Por en la supuesto. ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta situación? De hacer valer la ley, pero sí respetar las garantías individuales y los derechos de los clientes y de los empresarios. Los clientes están en un establecimiento, en un bar, en una discoteca, en un antro, pues están divirtiendo, están tratando de pasar el rato, están pagando su dinero a un empresario que crea empleos, que invierte en Campeche, que tiene un negocio que da 10, 20, 30, 40 empleos, no sé cuántos, pero que es importante que se mantengan. Algo muy importante, hay una situación que se llama, o le dicen en inglés, los llamados afters. After. Hay fiestas, que quiere decir after después, en inglés. Entonces es después de la disco, después del antro, después del bar, se van a un determinado lugar y se lleva a cabo un after. Estamos hablando de las 3, 4, 5 de la mañana hasta que el cuerpo aguante o no sé hasta qué horas. ¿Y qué va a pasar con esta situación? Las fiestas rave, que son clandestinas, donde se consume todo tipo de estupefacientes, estas fiestas rave que se hacen en un terreno baldío y que se tuitean y
¿Tú qué sabes de esto? Yo lo único que sé es que las han seguido haciendo. De hecho, todavía la semana pasada hubo una después de que una discoteca del Malecón terminó con su evento. Citaron a los que estaban allá a seguir la fiesta. Tengo entendido que Nimi. Llegó la policía ya muy tarde, ya bueno, más bien muy temprano por la mañana, casi a las 6. Trataron de detener a lo que ya estaba prácticamente detenido. Aquí la cuestión es que, bueno, están generando sin querer clandestinaje. ¿Por qué? Porque la gente ahora se prepara más. Se van al súper desde las 6 de la tarde, compran lo suficiente, se habituallan, se van al antro un rato, salen de allá y ya tienen camino para su fiesta. ¿Qué va a suceder ahora? Va a haber una persecución a toda la gente que salga de los antros para ver a dónde van, detenerlos, entrar a las casas, quitar el alcohol. ¿Cómo lo van a hacer? Insisto, tú mencionabas lo que dice el secretario de Finanzas, Tirso R. de la Gala, que del artículo 117 de la Constitución. Inciso 9, sí. Nada más que aquí dice que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán desde luego leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. Si vamos a combatir el alcoholismo a punta de pistola o encerrando a la gente, yo creo que no va a haber un combate muy justo. Yo creo que hay que combatir el alcoholismo de otra manera. Tú lo decías, con campañas de concientización. De prevención, sí. Empezaron a hacer una campaña, yo me acuerdo mucho, que sobre la avenida López Portillo habían unas cuestiones con faltas de ortografía, por supuesto. Como los tweets que hacen algunas televisoras. Como los tweets que hacen algunas televisoras, así es. Terrible. Sí. Tremendos. Sí. Establecidos con S. Establecidos con S, sí. Y me acuerdo mucho que, aparte amén de las faltas de ortografía, que da tristeza viniendo de un gobierno y viniendo de una secretaría o de 2 o 3 secretarías en conjunto, que no funcionaron. ¿Por qué? Hay una cuestión psicológica, y eso yo lo digo como publicista, en la cual cuando tú lees a la gente no lo hagas, lo hacen, en lugar de hacerles conciencia de lo sobre todo a cierto sector juvenil. Por supuesto. A los jóvenes que muchas veces son rebeldes, que andan buscando, si les dices esto está prohibido, esto no lo hagas, van a buscar hacerlo de manera clandestina. Quizá es más fácil que pensar que el papá o la mamá o los dos puedan ir a buscarlos a tal lugar, a tal disco, a tal antro o a tal bar, y le dicen a las 2 de la mañana estoy aquí en la puerta y te quiero aquí en la puerta, a que lleguen y le salga el amigo o el conocido y le diga, no señora, no señor, pues fulanito o fulanita ya se fue. ¿Y con quién se fue? No lo sé, lo vi salir y quién sabe a dónde está, y ya a las 3 o 4 de la mañana y el señor o la señora no saben nada de su hijo o de su hija. Entonces, mucho cuidado, porque a veces al tratar de bloquear una cosa, se corre el peligro de caer en un estado parapolicíaco, en un estado que viola las garantías individuales, y también se corre el peligro de fomentar, sin querer, por supuesto, el clandestinaje. Vamos a un corte muy breve y continuamos. Esto es Aquí y Ahora, solo por Telemar, por supuesto. Vamos.